chicos, bienvenidos a la clase final de los números reales. Hoy día tenemos el resumen del resumen del resumen. No, hoy día tenemos una clase que nos va a cerrar todo el tema de números reales. ¿Se acuerda que le comentaba de que este esquema de acá, el esquema que aparece en Wikipedia, el cochino esquema, es mucho mejor que el esquema de allá, de los circulitos? ¿Se acuerda que yo le decía que este esquema, el esquema de reales que estaba allá, involucraba de que existía algo que no era ni racional ni irracional? Eso no es. Los números reales son la unión de dos conjuntos. Entonces hoy día definimos formalmente, finalizamos con todo esto que estamos haciendo de qué son los números reales. Tenemos racionales, como por ejemplo un medio, 0.53, 12, cualquier cosa que yo pueda escribir como fracción. 0, 1, 2, 3, números. Eso incluye, fíjense, esquema. Incluye números naturales, números enteros, y a partir de esos construimos. Empezamos recién. Construimos los racionales. ¿Y qué es lo que hacíamos después? Encontrábamos cosas que no podíamos escribir como fracción, como un medio, como P dividido Q, no podíamos escribir. Y esos números los llamamos irracionales, que son los de acá. ¿Y cuáles son esos números? Son los números que sean irracionales que provienen de alguna ecuación algebraica, que se llaman irracionales algebraicos, raíz de 2 por ejemplo, y los irracionales trascendentales, que son cosas que encontramos en la naturaleza, en la vida, algunas cosas místicas, por si quieren ponerle ojo a la proporción áurea. Hay cosas reentretes. Entonces, hoy día, ¿qué vamos a hacer con los números reales? Vamos a usar la palabra mágica hoy día llamada metacognición. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy día? Vamos a empezar a analizar todo lo que vimos de reales. Vamos a agarrar algunos ejercicios que quedaron más o menos inconclusos. ¿Se acuerdan del ejercicio de la clase pasada que les dije que el problema iba por otro lado? Se lo traje hoy día bien explicado con todos los problemas que pasaron la clase pasada. Y aparte de todo eso, vamos a unir la materia. Entonces, ¿cómo que no va a ir en la PSU? Esto es obvio que va en la PSU. De hecho, los días son ejercicios PSU, pues, no sea pavo. Entonces, la primera clase que vimos son operaciones. ¿Se acuerda que le di el problema de los 4 cuatros? Donde ustedes anotaban, por ejemplo, cómo escribir el 0 con suma de 4. Y bueno, el objetivo de eso era que jugáramos con las propias, o sea, jugáramos con la prioridad de operaciones. Que usted siempre hace le dan un ejercicio, llega al resultado. ¿Qué es lo que hicimos esa vez? Desde el resultado creamos un ejercicio. Entonces, cosas bonitas de la vida. Y acuérdese de que lo único que sabemos en la vida es sumar, y a partir de la suma creamos la multiplicación como una suma sucesiva, y a partir de la multiplicación creamos la potencia. La potencia tiene estas propiedades que son... se la tiene que saber de memoria esta parte. De que a elevado a n significa que tenemos n veces una A elevado a menos n significa que tenemos 1 dividido, lo damos vuelta. ¿Se acuerda de eso? Cuando los exponentes son negativos, lo pasamos al revés. Lo pasamos dividiendo. Cuando tenemos misma base, distinto exponente, conservamos la base. Y en el fondo tenemos n veces para allá, m veces para allá. Y en el fondo, si tenemos n y m veces, nos queda n más m. Si tenemos división, significa que arriba hay n, que abajo hay m, y que en el fondo nos queda una resta. Más propiedades de potencia y raíz. Son cuando ya dejamos, fíjense, esto es lo que se empieza a hacer. ¿Se acuerda cómo construimos los números reales? Partimos de enteros, partimos de naturales, fuimos a enteros y después racionales. Fíjense el orden que está acá. Enteros, potencias de exponente entero, o sea, de exponente natural, potencia de exponente entero, potencia de exponente racional. Bueno, y la tercera es la propiedad de que a elevado a n sobre m que da multiplicación.
Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? De todas estas propiedades. Miren, esto apareció en la primera clase. Todo esto apareció en la primera clase. Respecto al elemento neutro, la asociatividad, no es importante que se aprendan los nombres de esto. Es importante que sepa que se puede hacer. Es importante que sepan que A más B es lo mismo que B más A. O sea, si sumamos por lado, si tenemos algo más algo, da lo mismo si lo damos vuelta, igual que la multiplicación. Y la asociatividad. También es importante que sepan que podemos eliminar paréntesis si tenemos suma. Y no hay ninguna operación entre medio. El elemento neutro, fíjense acá. El elemento neutro de esto pasa por lo siguiente. Pasa porque tiene que haber un algo que nos haga sumar ceros. Algo que nos haga que la suma no sirva para nada. O sea, sumar cero es algo que nos deja el número donde mismo. Lo mismo que la multiplicación. Hay algo que nos tiene que dejar el número igual. Multiplicar por 1. Y la propiedad que tengo acá encerrada. ¿Qué es lo que quiere decir la propiedad de clausura? Hoy día van a entender por qué la propiedad de clausura es tan chora de todo esto. Mire, fíjese acá. ¿Se acuerda que dentro del esquemita todos los conjuntos tienen su nombre, así, complejos con una raya, reales con una raya, racionales con una raya, enteros, pero los irracionales y los imaginarios no tienen rayita, no tienen doble rayita? ¿Se ha fijado en eso? Por eso le digo que el esquema ya está malo. Eso quiere decir, si tienen doble rayita, quiere decir que se cumple la propiedad de clausura, aparte de todas las que están arriba. Entonces quiere decir de que si yo sumo dos irracionales, no necesariamente quedan en irracional, que era lo que discutíamos como moraleja al final. Entonces, por ejemplo, si yo sumo raíz de 2 menos raíz de 2, menos raíz de otro irracional, entonces nos queda en 0. Y eso es un número real y no irracional. Es un número racional, no irracional. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir la doble rayita real? Es que todo lo que queda en real es como el club de la pelea. Nadie sale del club de la pelea. Entonces, distributividad, que es la que utilizábamos, en hacer ejercicios de tipo algebraico. Cuando empezábamos a usar expresiones algebraicas, cuando empezábamos a hablar de productos notables, teníamos que usar la distributividad. Claro, ahí Pablo la pregunta por el neutro, por el neutro. No, fíjese acá, que el elemento neutro es distinto para la suma y para el producto. El elemento inverso es el que me completa para llegar a 0, o para llegar al elemento neutro, que en este caso la multiplicación es el número por el que yo multiplico para llegar a 1. Entonces, fíjese acá, ¿qué tenemos acá? Tenemos este ejercicio que nos dice que A vale menos 2, B vale 5 y C vale 3. Este ejercicio pasa a lo siguiente. ¿Qué es lo que tengo que hacer primero para calcular esto? ¿Qué es lo que tengo que hacer acá? Primero, todos estos términos algebraicos se ven medio complicados. ¿Cómo van a entrar a hacer esto? Fíjense, requisitos. Requisitos para hacer este ejercicio. Si usted hace este ejercicio, está bien. Evaluar expresión algebraica. Muy bien, Pamela. Tenemos que saber expresiones algebraicas, saber que el tema de sumar peras con peras, manzanas con manzanas, y operaciones combinadas, o sea, saber qué opero primero sobre esto. Entonces, lo primero, sí, muy bien, Evelyn, tenemos que pensar. Entonces, lo primero que pueden hacer es evaluar directamente. Hay dos caminos, ninguno de los dos está bien, ninguno de los dos está mal, no se preocupe. Si usted empieza por un camino y lo evalúa, está bien, si llega al resultado. Si usted decide usar expresión algebraica y, por ejemplo, usar productos notables antes de empezar a evaluar, bien. Entonces, los caminos que les decía, reemplazar primero y realizar operaciones de forma algebraica, productos notables.
Reemplazamos primero. ¿Y qué es lo primero que hacemos bien? Morrocotudo ahí. Morrocotudo dice que primero la potencia. Está bien, sí. ¿Se acuerda que le había dicho que las prioridades no es tan importante si usted tiene claro las definiciones? Fíjense, ¿qué es lo primero que hice acá? Luego de reemplazar. Desarrollé paralelamente esto, los paréntesis, todos los paréntesis. No me diga, papá, que me empieza a dar... Ah, él lo está haciendo, ya, está bien. Tranquila, vamos por la parte uno. Esta es la parte uno. Después llega la parte 2. Esta es la parte solamente del reemplazo. Reemplazamos. Tenga ojo. Mire, hay un término acá que es el A. Y el A lo marqué con rojo. Porque es un error común. O horror común. Este horror común, fíjense acá. Yo puse el -2 en paréntesis. Reemplacé el A, lo reemplacé por -2 y lo puse en paréntesis. ¿Por qué lo puse en paréntesis? Para no olvidarme que hay un menos antes. Entonces, ese menos de antes más el menos del -2 me da 2. Y ese es un error súper común en empezar a reemplazar ejercicios, cuando te piden reemplazar operación algebraica. Es re complicado esa parte que se den cuenta. Por eso la palabra clave hoy día era metacognición. Que usted se meta que empiece a analizar en qué se está equivocando, en qué está haciendo bien, cómo va en la PSU. Entonces, fíjense qué es lo que hice acá. Reemplazo todo. Entonces, conservo el signo de i menos, el a lo reemplazo por -2, el 5 lo reemplazo por... O sea, el b lo reemplazo por 5, de nuevo -2, menos el c, que es 3, y ahí me queda todo lo que tengo acá. ¿Cierto? Después, ¿qué opero primero? ¿Qué es lo que opero primero? Bueno, puedo operar lo que está dentro del paréntesis porque no tengo ninguna operación con potencia, no tengo nada. Tengo que operar los paréntesis de adentro. Entonces, fíjense, acá operé solamente un paso. -2 más 5 me da 3. -2 menos 3 me da -5. Más, abre paréntesis, menos -2. Lo dejé ahí. El -2 hice un solo paso, más 2. Y -2 más 3 me queda 1. Empezamos hace poco, tranquila. O sea, no me molesta que usen las reglas mnemotécnicas, pero si usted le puede rezar a quien quiera en matemática. Pero me gustaría que aprendieran que se la aprendieran de forma instintiva. Que se la aprendieran porque la suma, porque la multiplicación son sumas sucesivas y la potencia son multiplicaciones sucesivas. Así sería bonito. No se preocupe, no hay problema. Entonces, fíjense. Después de esto, ¿qué es lo que hago? Tengo paréntesis, paréntesis, paréntesis. ¿Qué es lo que me están indicando los paréntesis? Me está indicando de que el 3 se está multiplicando con lo que está dentro del paréntesis. Paréntesis 1 con paréntesis 2. ¿Alcanza mi dedo? No alcanza mi dedo, vaya. Quiere decir que el de acá se multiplica con el de ahí. Después opero la suma de ahí. Me queda 5. Y este me queda -15. Ahora, péguense el looking de cómo estamos haciendo esto. Miren, una de las cosas más importantes que tienen que tener claro cuando hagan ejercicio es que el ejercicio, bueno, en la PSU no se las va a revisar nada, no le van a revisar el ejercicio, le van a revisar el resultado. Lo importante es que usted pueda entender lo que hizo, que alguien pueda leer lo que hizo. Y si ese alguien incluye, aparte de usted, hay alguien más que lo entienda, sería maravilloso. Sobre todo cuando uno profe intenta corregir 40 pruebas, es maravilloso que te escriban bonito. Entonces, hay el 1 al cuadrado me da 1, perdimos el tiempo. 5 por 1 me da 5 y me da 20, perfecto. ¿Cómo que le dio 21? Ya, castigaba a la Evelyn porque le dio 21. Fíjese dónde se puede haber equivocado. Revise los signos. Sistemas de ecuaciones entran después de... no recuerdo. No le voy a mentir, no me acuerdo dónde lo puse en la planificación. Pero estaba... Mire, probablemente viene después de que veamos ecuaciones.
Las raíces lo complican. Vamos a tener una parte de raíz. Está bien, Mati, que se pegue el... Entonces, fíjese. ¿Cómo hacemos esto? Sí, ese 4 está... ¿Cómo revisamos esto? ¿Cómo lo vamos a revisar? Vamos a revisarlo de la siguiente forma. Tranquila, tranquila, si ya me di cuenta. Mire, fíjese acá. Me dio 20, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, ¿cómo vamos a revisar si es que estamos bien o estamos mal en matemática? Una forma re fácil de hacerlo es, tenemos un camino 1, tenemos un camino 2 y nos da. Si los dos caminos llegan al mismo lado, significa que llegamos bien al ejercicio. Entonces, fíjense acá. Fíjense acá. ¿Qué camino estoy usando? Estoy usando acá expresiones algebraicas. Sígame el camino que estoy utilizando acá. Dejen de lado el tema del menos. Mira. ¿Qué es lo que vamos a primero hacer acá? Vamos a sacar el menos de ahí. Vamos a dar vuelta, vamos a sacar el menos y nos va a dar menos a menos c. Ahora que tenemos un a menos c ahí, y tenemos un a menos c ahí, ¿qué es lo que hacemos? Lo factorizamos. Cuando tenemos dos cosas que sean iguales, usamos expresiones algebraicas, todo lo que sabemos de productos notables, y factorizamos lo que esté igual. Entonces, como está a menos c en los dos lados, fíjense que ahí había un a menos c camuflado en la línea de acá. En la línea de allá arriba había un a menos c camuflado que tenía menos a más c. Que en el fondo eso le podemos poner un menos, podemos factorizar ese menos y nos queda menos, abre paréntesis, a menos c. Entonces acá, menos todo esto. Fíjense ahí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Factorizamos, llegamos a esta expresión y después de esto reemplazamos. Reemplazamos todo. Entonces nos quedan, bueno, ahorramos un poco en operaciones. Fíjense, reemplazamos de nuevo, menos 2 menos 3. Y eso me da menos 5, menos 2 más 5 me da 3. Y menos 2 más 3 me da 1. El 1 al cuadrado me da de nuevo. Nos queda 20. Ahora, claro, el error que me decían acá era 3 más 4. Este 3 más 4, el menos a, debiera ser 2, que se me pasó desde acá. Lo siento, me disculpa. Pero ese era 3 más 2. Quedó mal esa parte. Debiera ser 3 más 2 que estaba desde acá. Sí, tienen razón. Ese es 2 y queda en 5. Entonces, fíjense ahí. ¿Qué es lo que...? Claro, esta manera, como dice Matías, es más complicada, se pierden más. Pero si... Cáchense esta. Péguense el looking acá. Mira. Hicimos este ejercicio de dos formas distintas. Usamos expresión algebraica para llegar a 1. Y usamos, en el primero, reemplazar nomás. Reemplazamos todo esto. ¿Cierto? En los dos llegamos al mismo camino. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la respuesta probablemente está buena o nos equivocamos los dos lados en el mismo. ¿Me cachó? Mire, fíjese acá. Esta parte. ¿Cuál es lo importante de esto? ¿Qué es lo importante de todo esto? ¿Qué es lo que hice acá? Hice lo siguiente, para que me entiendan. Sí, es alto más enredada. El menos. Tengo el menos ahí. El menos de acá. ¿Qué es lo que hago? Ordeno de distintas formas. Saco el menos para allá. El a menos c. Menos a menos c. Entonces, factorizo el menos a menos c. Y me queda todo lo que no está en rojo acá. A más b. Como ya factorizo el menos, me queda más a más c al cuadrado. Bueno, volvemos a reemplazar y tenemos una operación, o sea, tenemos una expresión algebraica equivalente. Y eso. Efectivamente es más fácil reemplazar para usted. El tema,
El tema de la clase, le insisto, el tema de hoy día va a ser la metacognición. Entonces, a usted le resultó lo siguiente, le resultó más fácil evaluar que realizar expresión algebraica. ¿Qué quiere decir eso para usted? Si a usted le costó menos expresión algebraica, bueno, que igual estaba peludo ese ejercicio hacerlo con expresión algebraica, se lo concedo, significa de que podría usar más entrenamiento en expresión algebraica. Si a usted le resultó fácil reemplazar, significa que ya está en una etapa buena de expresión algebraica, que entiende para dónde va la cuestión. Y si llegó bien el resultado, significa que realizó todas las operaciones combinadas bien. Le insisto que el error de acá es un error de pago nomás. No afecta el resultado del 4. Ese 3 más 4, que está en 3 más 2 acá. Fíjense. Estamos reemplazando bien acá. Estamos bien en la primera línea, estamos bien. Segunda línea, menos menos 2. Nos da 3 más 2. En el siguiente me da 3 más 4. Y ahí está, fíjense. El 3 más 2 que me da 5 lo transformé en 3 más 4 y quedó para atrás. Y sumé bien. Y lo pasé mal a la siguiente línea. No se preocupe. Está bien. Está bien esa parte. Está bien esta parte, está mal el 2 de ahí. Le pego un rayo. Eso. Y para abajo estaba bien. Así que no se preocupe. Entonces, revise eso. Le puede servir. Puede darse cuenta de que hay lugares de la matemática que le pueden ayudar en la vida. Entonces, segunda clase. ¿Qué es lo que hicimos en la comparación de fracciones? ¿Qué es lo que hicimos en la segunda clase? En la segunda clase el foco estuvo en comparación de fracciones. Y esta comparación de fracciones era re entrete. Porque, mira, vamos a comparar primero cosas positivas y después vamos a pasar a cosas negativas. Entonces, yo le hice este esquema que objetivamente debo decir que me quedó bonito. Me quedó bonito. Ustedes denme su opinión. Mi opinión no es tan válida porque es bastante cercana. Ustedes díganme si les gustó este. Sí, sí, Gito, sí, estaba... Ahí estaba diciendo qué parte estaba mala. Entonces, positivas, ¿qué es lo que hacíamos cuando estábamos dividiendo algo por el mismo denominador, por la misma cuestión abajo? Por ejemplo, si yo tengo una unidad de medida común, si yo tengo 30 de algo, 30 de algo, o sea, por ejemplo, tengo... Se lo voy a explicar con barras de chocolate, aunque me va a dar hambre. Tengo una barra de chocolate gigante con 30 pedacitos, así 30 cuadraditos. Si usted me dice que se va a comer 5 de 30 cuadrados y me va a dar 4 de 30 cuadrados, yo le voy a decir que usted está comiendo más que yo y que debería cuidarse de comer tanto chocolate. ¿Por qué? Porque tenemos una misma unidad común. Tenemos los 30 cuadraditos de chocolate, que son el total. Pero ¿qué es lo que pasa si en vez de esos 30 cuadraditos de chocolate, agarráis otro chocolate que tenga la misma onda, que sea los mismos gramos, que sea igual, y en vez de los 30 cuadrados, venga dividido, por ejemplo, en 15, en 10, en 7? Entonces, esas cosas tienen distinto denominador. Y para poder ver eso, para comparar eso, existen dos estrategias. Existe la estrategia de numerador igual, ya no vamos a hablar más de chocolate, Ágata, ni de tranquila. Existe las cosas que tienen igual de numerador y las cosas que tienen numerador distinto. O sea, todo distinto. Entonces, ¿qué es lo que vaya a hacer ahí? Vaya a llevar las cosas al mismo denominador, a una misma unidad común. Y eso se hace simplificando y simplificando fracciones. ¿Y cómo se hace simplificar y amplificar fracciones? Fíjense que tenemos acá. Vamos a comparar. Mira, el ejercicio de esta parte va a ser 1, 5, 2, 5, 2, 6. Vamos a comparar esas tres fracciones. Y después las vamos a comparar negativas. Fíjense, primero positivas, después vamos a comparar las mismas con el menos adelante. Y va a cachar al tiro cómo se hace para negativas. Por eso le traje solamente uno de los dos mapas conceptuales. El otro mapa está en la clase de racionales por si quiere. Ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a comparar las dos primeras. Un quinto... sorry. Vamos a comparar las segundas.
Vamos a comparar la segunda y la tercera. Se me trabó la lengua. Entonces, 2 quintos y 2 sextos. ¿Qué es lo que hacéis para 2 quintos y 2 sextos? ¿Tienen igual denominador? No. Tienen distinto denominador, pero tienen numerador igual. Bueno, ahí dice, como ahí me da la idea de qué es lo que pasa con numerador igual. Pero en el fondo, ¿de dónde viene esto? Si yo llevo las cosas a una misma unidad de medida común, o sea, yo llevo las cuestiones al mismo numerador abajo, al mismo denominador abajo, ojo, fracciones con mismo numerador, distinto denominador, entonces lo que hago es buscar un mínimo común múltiplo entre 6 y 5. Hay dos formas de hacer esto. Una forma bonita, que hay un algoritmo, hay una cuestión y qué sé yo. De 6 a... Oh, Javier, no le voy a mentir, eso no le sirve para esto. Entre 6 y 5. ¿Qué es lo que hacéis? Multiplicar nomás. Si es que usted está complicado, le aseguro que multiplicar las cuestiones le va a resultar. Ahora tenga ojos, es que los números son muy grandes porque le van a dar cosas horribles. Ojo con eso, le van a dar cosas horribles si los números son grandes. Hágalo para números chicos, multiplicar. Entonces, entre 6 y 5 nos da un mínimo común múltiplo 30. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? El 2 sextos lo queremos amplificar, o sea, queremos multiplicar por la misma cuestión arriba, la misma cuestión abajo y nos va a dar 30 de denominador. Y queremos llegar a algo dividido 30 acá y algo dividido 30 y acá también. 2 quintos lo vamos a multiplicar por algo arriba y algo abajo. La misma cuestión. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Primero encuentro el número por el que multiplico el 6 para llegar a 30. 5, ¿cierto? El otro factor. Entonces, 6 por 5 me da 30. Entonces, anoto el 5 acá, anoto el 5 arriba. Y después de hacer eso, después de cachar por qué uno especial estoy amplificando mi fracción, recién ahí me caliento la cabeza con multiplicar y sacar la fracción equivalente. Entonces, fíjese acá. 10/30 y 12/30. ¿Cuál es mayor? Ahora que tenemos misma unidad de medida, mismo denominador, podemos comparar como lo hacíamos antes. Comparamos las cosas de arriba. Comparamos el 10 y el 15. O sea, el 10 y el 12. ¿Cuál es mayor? Obviamente el 12. Y ¿se acuerdan en algún momento que le deben haber enseñado, estoy seguro? Si esta cuestión, este tipo de reglas se enseñan generalmente en... No me acuerdo, creo que por séptimo, cuando recién uno empieza a ver fracciones. No, séptimo no empiezan a ver fracciones. Bueno, me acuerdo que en básica, en algún momento te ponían dos fracciones, te decían compararle y te decían multiplique cruzado. ¿Ah? Multiplique el 2 por el 5 y el 6 por el 2. Cuando le empiezan a enseñar a ustedes respecto a razones, o sea, proporciones directas, proporción inversa, le dicen por ahí, multiplique cruzado, el 2 por el 5, el 6 por el 2. Bueno, para comparar fracciones es exactamente eso, porque en el fondo, si usted multiplica cruzado, está amplificando la fracción, 2 sextos. Otra forma, mire, y eso le da otra forma buena de decir, de darse cuenta de cuál es mayor y cuál es menor. Fíjense, esto de acá es comparación de fracciones. Ya, ahí le voy a explicar. Entonces, tenemos 2 quintos y 2 sextos. En el fondo, si multiplicamos cruzado, estamos multiplicando el 2 por el 5, que es el denominador del otro, y el 6 por el 2, que es el denominador del otro. En el fondo estamos comparando solamente las cosas de arriba, porque ya nos da la cuestión de abajo. ¿Cachó de dónde viene esa regla? ¿Cachó por qué existe esa regla de multiplicar cruzado las cosas? Porque hay una equivalencia de fracciones acá. En el fondo estoy multiplicando por el denominador del otro. Y Gerson hace una muy buena acotación, que pregunta, ¿no sería más fácil dividir las fracciones para saber cuál es mayor? Los racionales tienen dos formas de expresarse. Fíjense,
¿Cómo lo estoy expresando acá? Estoy poniendo un quinto dentro de la recta. Si yo divido 1 dividido 5 me va a dar 0.2. Si yo tengo 2 dividido 5 me va a dar 0.4. Entonces ahí ya puedo ordenar directamente. ¿Vio que la palabra bonita de hoy día es la metacognición? Que usted le puede poner ojo a esto. Que pueden ir entendiendo y armando cosas dentro de reales. Y es bonito, me gusta leer los sí de emoción, porque significa que cachó algo. Entonces, conclusión de esto, el 2 quintos es mayor que 2 sextos. Eso quiere decir que el 2 quintos está hacia el lado derecho de un quinto. Y ahora queremos ordenar. Entonces, ¿cómo se hace esto? El siguiente. Intentamos encontrar 2 sextos e un quinto. 2 sextos y un quinto. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Nos queda comparar si el 2 sextos queda a la de izquierda de un quinto, queda para allá o queda para allá. Entonces, entre 2 sextos y un quinto, ¿cuál le tinca que es mayor? Dígame al ojo. Pégase, mire ahí y dígame al ojo más o menos. Si usted usa lo que decía Gerson, de llevar estas cosas a notación decimal, porque ojo, estamos usando notación de fracciones solamente, la gracia de la notación puede multiplicar cruzado efectivamente. Bien, Matías. Si usted multiplica cruzado, le va a dar por un lado 10 y por el otro le va a dar 6. Y eso viene a partir de, justamente, de que usted está amplificando la fracción por el factor, que es el denominador del otro. Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Que la gracia de esto es llevarlo al mismo lado. Entonces, también cabe. El mayor de estos dos va a ser 2 sextos. ¿Por qué? Bueno, porque lo multipliqué cruzado, porque lo amplifiqué, porque lo llevé a la notación decimal y por todas las formas me dio que esta cuestión era mayor que la cuestión de allá, ¿cierto? Entonces, ya sabemos que entre un quinto y 2 sextos va para allá. Entonces ahora tenemos que saber entre 2 sextos y un quinto, ¿dónde queda el medio? ¿Dónde queda? ¿Por qué queda al medio esto? Porque de nuevo volvemos a comparar 2 sextos y un quinto. Antes estábamos comparando en esta parte 2 sextos y un quinto. Falta una comparación acá. Y seguimos comparando el que nos falta. Ya tenemos 2 sextos y 2 quintos. Ya, sacamos la conclusión. 2 sextos y 2 quintos están ahí. Entonces eso queda para allá. Después entre un quinto y 2 sextos. El 2 sextos nos queda entre medio de los dos. Entonces, ¿cómo ordenamos este? ¿Cómo ordenamos esto? Esto lo ordenamos de la siguiente forma. Fíjense. Entre un quinto y 2 quintos es re fácil darse cuenta cuál es mayor. Ya sabemos que un quinto es mayor, o sea, un quinto es menor que 2 quintos. Entonces ponemos un quinto y 2 quintos en la recta. Después tenemos que encontrar dónde queda 2 sextos. Y ese es el problema que hemos estado resolviendo. Fíjense, entre 2 sextos y 2 quintos nos dio que 2 sextos era más chico. ¿Cierto? 2 sextos era más chico, entonces 2 sextos estaba hacia el lado izquierdo de 2 quintos. Después de eso, entre 2 sextos y un quinto, nos dio que era mayor 2 sextos, o sea, 2 sextos estaba hacia el lado derecho de un quinto, hacia el lado izquierdo de 2 quintos. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Quiere decir que la recta está ordenada así. Ya, gracias Josie, lo tendré en cuenta. Un quinto, 2 sextos, 2 quintos. Así está ordenado. Ahora, ¿qué es lo que queremos hacer con un quinto menos? Menos un quinto, menos 2 sextos, menos 2... Va. Menos un quinto, menos 2 quintos, menos 2 sextos. Ahí sí me salió. Fíjense. Que ahí teníamos el para positivas. ¿Y qué es lo que vamos a hacer para las negativas? Para las negativas,
¿Qué es lo que estamos queriendo decir con los cosas, con los números positivos? Estamos queriendo decir de que desde el cero hasta el punto que determinamos, hasta un quinto, hay esa distancia. Cuando usted tiene el menos, lo puede ver como distancia, o sea, lo puede ver como una dirección ahora el menos. Dirección positiva, mira, dirección positiva hacia la derecha, dirección negativa hacia la izquierda. Entonces ahí es donde la profe Eli se emociona con todo eso, porque empieza a hablar de vectores. Ahí empiezan a hablar de vectores y empiezan a hablar de direcciones. Entonces fíjense, la misma distancia, un quinto, pero ahora con dirección negativa, nos queda hacia allá. La misma distancia, 2/6 con dirección negativa, nos queda hacia allá. Nos queda 2/5 para allá. Entonces, fíjense, para ordenar números negativos, es lo mismo pero al revés. Entonces por eso no le puse el de las positivas. Porque en el fondo, cuando usted tiene el menos y el menos ahí, o sea, cuando usted tiene el menos y el más es re fácil, porque la del menos está a la izquierda. Pero, cuando usted tiene menos y menos, en el fondo tiene que pensar las cosas como si fueran positivas y después dar la vuelta. Porque son los mismos principios. Y este mismo principio de operación, o sea, de comparación de fracción algebraica y qué sé yo, se utiliza para las operaciones de fracción algebraica. Entonces, cuando usted entiende todo el principio que hubo detrás del multiplicar cruzado, de encontrar un mínimo común múltiplo de todo esto, quiere decir que usted está entendiendo, va a entender mejor operación algebraica. Exactamente, Eli. Es lo mismo, pero no es igual. Es lo mismo en el sentido de que la comparación se multiplica ahí. Por ejemplo, comparemos un quinto y menos 2/5, que es bastante básico. Multiplicamos cruzado, nos da menos 10 acá. Multiplicamos cruzado acá y nos da menos 5. ¿Cuál es mayor? Menos 1/5. En el fondo sigue funcionando el multiplicar cruzado, pero tenga ojo con los signos. Ahora, que quedó fea esa parte. Que quedó feo esta parte. Ya, entonces, lo que dice allá arriba es compare BC si B es mayor que C. AB es menor que A dividido C. No, eso no tiene nada que ver. Entonces, no sé qué pasó ahí. Pasaron cosas extrañas, es que la presentación pasa de un formato a otro y de repente, no sé, echémosle la culpa a PowerPoint. Exactamente, las negativas, si usted quiere, las compara sin el signo y después las da vuelta. O las puede comparar con el signo, pero vamos a hacer al tiro la comparación acá. Mira. La comparación que vamos a hacer acá va a ser la comparación de los signos de esta y la comparación de esta. Son dos re fáciles. Vamos a multiplicar cruzado, como decía, no recuerdo bien, pero tenga ojo en lo siguiente, de que el menos póngaselo al denominador, o sea, al numerador, no se lo ponga al denominador y no lo multiplique 2 veces. Entonces el menos déjelo como menos 1 por 5 y menos 2 por 5. Entonces, claro, este le da menos 10 y este le da menos 5. ¿Cuál es más chico? ¿Menos 10 o menos 5? Menos 10 está más alejado del 0. Menos 5 está más cerca del 0. Entonces, es lo que el instinto le diga. Entonces, como dice Matías, como dice Jorge Matías, las raíces me cargan. ¿Por qué le cargan las raíces? Las raíces son cosas horribles, o parecen ser horribles, porque son cosas inconmensurables. Y ahí le hablaba de que la raíz de 2 gente recibió cuchillada y cosas terribles, de que los pitagóricos decían que la raíz de todo era racional y querían esconder su secreto de irracionalidad. Y claro, la forma de entender la raíz de 2, la forma que tenemos
uno como humano que entiende raíz de 2, como es una cuestión infinita, 1,14, bla, 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 tú querés darle un punto fijo. Yo no entiendo más de 5 cifras. De las 5 cifras para allá no tiene sentido para mí. Entonces, ¿qué es lo que hago? Por ejemplo, en este caso, busquemos algo con 2 cifras. Fíjense, aproximamos a la centésima todo esto. Porque la centésima sí es algo que nosotros podemos entender. Si nosotros cortamos todo este número, que en 2 cifras, y queremos encontrar un número que tenga 2 cifras, que tenga 1,41, que esté más o menos cerca y que podamos trabajar con él, quiere decir que lo estamos aproximando por defecto o por exceso, dependiendo por dónde estamos viendo. Pero fíjense, cuando nosotros aproximamos por defecto, queremos encontrar un número inferior, o sea, que está un poquito más abajo que raíz de 2, y que tenga 2 cifras. Entonces, ¿qué es lo que hago ahí? En primer lugar, corto ahí, 1,41, ¿cierto? Eso se llama truncar. Yo tengo 1,40, originalmente tenía 1,4142. ¿Cuál es el número directamente al lado de 1,41 que tenga solamente 2 decimales? El 1. Oh, se me desaparece la mano. El 1,41, fíjense. Estamos truncando. ¿Cuál es el número directamente superior que está más cercano a 1,4142? Con 2 cifras. 1,42. La aproximación por defecto y por exceso no es muy complicada en ese sentido, porque en el fondo si me preguntan centésima, que era lo que estaba acá, solamente tengo que buscar 2 cifras. Si me preguntan milésima, 3 cifras. ¿Dónde está la complicación de todo esto? La complicación real estaba en saberse los nombres de las posiciones. Ojo, por defecto no siempre truncar. Piensa en los números negativos. Los números negativos, cuando usted trunca, está cortando solamente. Entonces, cuando usted corta el número, por ejemplo, si le pusiéramos un menos a esto, el por defecto, el que está más abajo, sería al revés. No sé si me entiende esa parte. Se la voy a explicar de la siguiente forma. Claro, el orden acá se mantendría. Entonces vamos a hablar ahora de el menos. Raíz de 2. Menos raíz de 2. Menos raíz de 2 y menos raíz de 2. Entonces, para menos raíz de 2, para nuestro menos raíz de 2, queremos encontrar una aproximación por defecto y por exceso. Fíjense, el truncar acá nos queda con menos 1,41. Y después el siguiente número que teníamos era menos 1,42. Menos 1,42. Se lo vuelvo a repetir. Pero ¿qué es lo que pasa? La aproximación por defecto tiene que ser más chica que la aproximación por exceso. Hay un orden ahí. Y no lo estoy cumpliendo. Porque 1,42 es más grande que 1,41. Entonces esta cuestión se da vuelta. ¿Me entendió? Para los positivos, sí, efectivamente, llego, trunco y chao. Para aproximar por defecto, claro, llego y trunco y chao, no me complico más la existencia. Y para aproximar por exceso, en el fondo, tomo el número siguiente de este, que tenga 2 cifras. 1,41, 1,42. Eso es para positivo. Para negativo es para el otro lado. Lo que hablamos acá es básicamente lo mismo. No se preocupe, nunca le van a pedir un número negativo. Le va a quedar mucho más claro cuando retomemos este ejemplo. ¿Se acuerda de este ejemplo? Mire, vamos a volver a este ejemplo. Mire, no se preocupe si no entendió lo que estaba hablando. Fíjese y cómo afecta al boca esto. ¿Se acuerda de este ejemplo que le dije que había un problema? Que tenía un problema este ejercicio. Que era un problema que era más allá del tema de raíces, de aproximación y qué sé yo. Fíjense.
¿Por qué desapareció esto? Oh, qué horrible. Algo me... Oh, quedó mal. Rayos. Ya, eso ahí no va. Ojo, la parte que está mi mouse ahí, esa parte no va. Ya. Entonces, aproximemos de nuevo todo esto. Aproximemos el 3.162. Entonces, fíjense. ¿Cuál es la aproximación que nos interesa? Nos interesa una aproximación por exceso y una aproximación por defecto a la milésima. Entonces, fíjense acá, que la aproximación por defecto y por exceso no está por ahí. Ya, rayos. Por favor, le vuelvo a insistir, ignore este cuadrado, quedó traspasado. Entonces, la aproximación es por defecto y... demonios. Voy a tener que... Ya. La aproximación es por exceso y por defecto de esto. Voy a tener que rayar encima. Entonces, nos interesa 3.16. Rayemos acá. Entonces, mi aproximación por exceso, nosotros tenemos 10, el n está ahí, va a ser, como tenemos 3.16 y a nosotros nos interesa hasta la milésima, es 1, décima, centésima, milésima, desde ahí. Desde ese 2 nos interesa solamente. Entonces, ¿cuál es el número inmediatamente anterior con 3 decimales de raíz de 10? Es 3.162. Entonces 3.162 es nuestro número m, el m de acá. Nuestro número por exceso es... ¿Cuál es el número inmediatamente superior de esto? De 3.162. Es 3.16. Y ahí es donde usted le suma 1 nomás. 3. Fíjense, estamos encontrando un número que está... ¿entre qué número está el 3.162? 2, bla, bla, bla. Está a la milésima, está entre 3.162 y 3.163. Entonces, esta es la aproximación por exceso, o sea, la aproximación que queda superior, 3.163, y esta es la aproximación por defecto. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? ¿Cuál es el problema que tuvimos la clase pasada? Fíjense, m menos 10, menos raíz de 10, yo dije esto, que está mal puesto, porque en realidad el m es la aproximación por defecto, o sea, es la aproximación que está directamente acá. Acuérdese de eso de aproximación, o sea, es truncar. Profe, siempre en exceso tiene que ser mayor que la aproximación. Fíjese, su objetivo con esto es encontrar algo que tiene 3 décimas. Y en el caso del exceso, quiere que quede por arriba. Entonces, si usted quiere aproximar a la décima, como dice Benjamín, no, espérese. Ah, no, Jorge Mateo. Como dice Jorge, él estaba preguntando acerca de la aproximación. No, acuérdese, usted quiere encontrar el número directamente superior con tantas décimas, milésimas, centésimas, o el número directamente inferior. Entonces usted está, en el fondo, está encasillando donde está el número irracional. Pero fíjese acá, el error que teníamos la clase pasada era este. Acá hay un más y debiera ser menos. El m es más chico que raíz de 10. Entonces eso nos da un número negativo. Ignore que ahí está en cuánto nos da. Que el 10 menos n, de nuevo, tenemos algo más chico, se le está restando algo más grande. Entonces nos da negativo. Entonces fíjense, ¿dónde estaba el problema? ¿Por qué queda positivo el resultado? Esta es la parte complicada que yo me sentí que nos íbamos a demorar mucho en esto. Pero es valor absoluto, justamente Benjamín. Hay una función que
por alguna razón algunas veces está en la PSU. Bueno, el tema es lo siguiente. Cuando usted ve función inversa con raíz cuadrada y con x cuadrado, usted le enseñan que la raíz es lo inverso de algo al cuadrado, ¿cierto? Ignore esto por mientras. Pesqueme acá. La raíz es como el proceso inverso de elevar al cuadrado. ¿Sí? Como que le queda esa idea en algún momento que le enseñaron. El tema es que eso es verdad para ciertos números. Fíjese por qué. ¿Qué pasa cuando yo primero aplico, o sea, cuando yo primero elevo al cuadrado y luego le saco la raíz? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa acá? Fíjese, 5 al cuadrado me queda 25, le saco la raíz, me queda 5. Menos 5 al cuadrado me queda 25, le saco la raíz, me queda 5. Entonces, no es igual esto. O en el fondo estoy perdiendo parte de lo que yo tenía. Estoy perdiendo el menos. Todos los números negativos, tenga ojo, que raíz de x cuadrado es distinto a raíz de x, todo esto elevado al cuadrado, cuando x es negativo. Acuérdese que las raíces no están definidas para negativos. Hasta el momento. Entonces, el resumen de esto, el problema estaba en que la raíz de x cuadrado se come los signos. Y esa cuestión se conoce también como valor absoluto o módulo. En el fondo, dejamos las cosas negativas, las dejamos positivas, las cosas positivas las dejamos negativas. Entonces, les repito de nuevo. El ejercicio consistía en esto. Te dan un número de raíz de 10 truncado. Y la raíz de 10 quería encontrar una aproximación por defecto y una aproximación por exceso. Esas aproximaciones por defecto y por exceso buena pregunta, Gerson, se la respondo al final. Entonces, fíjese. Estaba leyendo los comentarios, disculpa. 3.162, bla, bla, bla. Quería encontrar dos números racionales con tres dígitos. Con tres dígitos en su parte decimal. Entonces queremos encontrar 3.16 y algo, bla, bla, bla. El número que está directamente más abajo con tres dígitos y el número que está directamente más arriba. En el fondo estamos intentando encasillar el número 3.1. Esta cosa que parece infinita queremos cachar más o menos dónde está. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que nos pasó acá? Fíjense, cuando usted eleva al cuadrado lo que nos había dado negativo y le sacamos la raíz, nos queda positivo. Lo mismo para la otra parte. Entonces, estas dos partes nos quedan, obviamente, si lo trabajamos de forma algebraica, nos da raíz de menos n, bla, bla, bla. Y esto nos queda, como va a ser negativo, fíjense, era negativo, nos va a dar lo contrario a lo negativo, positivo. ¿Y cómo dejo esta expresión algebraica positiva? Poniéndole un menos. Igual que acá. Como las dos expresiones son negativas, valor absoluto lo dejo negativo. Si le complica entenderlo así, entiéndalo así. Entiéndalo como número. Como m raíz de 10. Claro. Entonces, m menos raíz de 10 es negativo. 10 menos raíz de n, o sea, 10 menos n es negativo. Por lo tanto, de las dos expresiones hay que ponerle un menos adelante. Como hay que ponerle el menos adelante, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que le queda ahí? Le queda lo siguiente. Le queda que hay que ponerle un signo menos adelante. Y nos queda que al final es menos n más m, o sea, menos m más n, o n menos m, que nos da, que no hay que estar entre el menos, sin menos o con menos, nos da básicamente. Entonces, los conocimientos que necesitamos para esto. La
Los conocimientos que necesitábamos para esto era la aproximación por exceso y efecto de operaciones combinadas con número entero. Pero los conceptos que estaban relacionados con esto eran irracionales y valor absoluto, que se sabe más de segundo medio, así que si le costó no se preocupe. Ya por ahí. Siempre un número elevado al cuadrado está dentro de una raíz cuadrada positiva. Revisa los dos casos. Entreténgase en eso. Revise. ¿Cómo voy a saber si estoy bien en la respuesta? ¿En qué estoy fallando? ¿Qué es lo que estoy haciendo bien? Revise esta clase. ¿Qué es lo que le quedó bien de toda la clase? Entonces, en ese sentido de la metacognición, vamos a revisar este ejercicio. Este ejercicio aparece en un ensayo y aparece que un alumno explica en el pizarrón la transformación de x igual a 1.25 y el 5 periódico a fracción, por la cual desarrolla los siguientes pasos. Y acá se explican los pasos para pasar de decimal a fracción. Entonces, multiplica por 10, obtiene eso. Realiza la siguiente operación y obtiene 9. X igual a bla bla bla. Transforma decimal 11.25 a fracción obteniendo eso. Despeja x obteniendo x tanto. Entonces, ¿cuál es el paso que está mal hecho? ¿Dónde está el error de esto? Fíjense. ¿Cómo sabemos, en primer lugar, si lo que hizo está bien o está mal? Bueno, esto es re simple porque en el fondo tomamos 1125 y lo dividimos en 900. Si lo dividimos en 900 y son equivalentes, todo está bien, ¿cierto? Entonces, tomamos la calculadora, dividimos y nos damos cuenta que no le da 12.5 periódico. Entonces todo está mal, hay algo mal en el paso. Entonces empezamos a revisar paso por paso. Revisamos arriba. Revisamos al principio y al final, que es como lo más fácil de revisar. Multiplica por 10 a ambos lados de la igualdad obteniendo 10x igual a 12.5. ¿Esto es verdad? ¿Podemos hacer esto? Sí. Multiplicamos por 10 a los dos lados, nos queda 10x 12.5. No se preocupe, Jorge. Si este ejercicio te preguntaba en qué lado está, o sea, cuál de los siguientes pasos estaba mal. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 o ninguno de los anteriores. Entonces, el paso 4 nos preguntan, revisemos, ¿está mal este despeje de x? ¿Del paso 3 al paso 4 está mal? No. El 9 lo pasamos para allá y nos quedó 900. 1125 dividido 900. Estos pasos son equivalentes, no sabemos si el error está acá o acá todavía. Entonces, revisamos el siguiente. Fíjense acá, 11.25, o sea, a partir de este, dividimos por, lo transformamos a fracción, dividimos por 100, está bien. Entonces el error nos queda que está ahí. ¿Y cuál es el error que está mal? Fíjense, en el paso 2, ¿dónde está mal? Nosotros tenemos 12.5 periódico. 12.5 periódico, no se olvide que quiere decir que es 12.555555. ¿Cierto? Menos este x, y por un lado le estamos restando x, 10x menos 10x menos x nos da 9x, eso está bien, pero por este lado parece estar el problema. Entonces, 1.25 periódico, fíjese. Acuérdese de lo siguiente. Cuando usted tiene una coma acá, usted lo ordena a partir de la coma. Entonces 12.5 periódico quiere decir que hay infinitos 5 para allá. Y 1.25 quiere decir que el 5 infinito empieza desde la segunda posición. ¿Qué es lo que hizo mal este tipo? Este tipo organizó mal la información, organizó mal los decimales. Entonces, si usted se fija ahí, le debiera dar 11.3. Y claro, 11.3 al final nos da 1130 dividido 900, nos da 12.555 y su calculadora le va a dar un 6 al final. Entonces, la forma que usted va a tener de revisar esto, efectivamente el paso 2 estaba mal, es ponerse a ver qué estoy viendo,
¿cómo saber bien si está bien o sea, cómo saber si lo que dice está bien sin la respuesta? ¿Qué es lo que le va a pasar a la PSU? ¿Que estoy fallando? ¿Que estoy haciendo bien? Usted va a tener que pasar por un proceso de aprender a aprender para que le vaya bien. Entonces, antes de cerrar la clase, que ya estamos en el tiempo, fíjense, ¿qué conceptos vimos hoy día que podían ser posibles errores? El orden. Es muy complicado. El orden, los paréntesis también. Los paréntesis con números negativos. Esto es para la vida si usted quiere seguir carreras dedicadas a la ciencia en particular. Entonces, ¿qué otra cosa más aparte de eso? Tuvimos. Rescatemos cosas de distintas diapositivas. Fíjese, paréntesis. Primera cosa re importante. Paréntesis con negativos. Un error muy común de la gente. Segundo error, prioridad a las operaciones. Es complicado para algunas personas hacer operaciones combinadas. Para que a usted no le cueste, va a tener que ejercitar. Y eso no lo va a aprender en una hora de clases. Va a tener que hacerlo usted. Porque si no, no vamos a avanzar nada. Acá, ¿qué es lo que hicimos acá? Estos pasos son re complicados. Tercera cosa re importante. Ver, tener una visión para expresión algebraica. Tiene que entrenar su ojo en operaciones algebraicas. Tiene que hacer ejercicio y ver más o menos dónde va. Entonces, otra moraleja de acá. ¿Se acuerda de esto? Esta parte que en el fondo es lo mismo para los positivos para el real. Podemos organizar información, podemos resumir información, podemos estudiar menos de lo que deberíamos si es que de verdad, en el fondo, aprendemos bien cómo se hace esto. Si usted aprende bien cómo comparar fracciones, ¿a qué se está refiriendo comparar fracciones? No solo le va a servir para hacer las cosas en negativo, también le va a servir para fracciones algebraicas. Entonces aprender bien algo ahora es ahorrarse pasos al futuro. Entonces, respecto a esto, que hubieron dos preguntas re interesantes en el chat. Déjeme revisarlas, las tengo por ahí. Ahí está. Fíjense, son distintos. Esto tiene que ver con funciones, esta parte. Así que no voy a entrar muy en detalle. Son distintos porque la raíz de algo negativo no existe dentro de los reales. La raíz de algo que esté elevado al cuadrado sí existe dentro de reales, siempre. ¿Por qué? Revísalo como función, no se lo voy a decir esta clase. Lo vamos a hablar cuando hablemos de función inversa, composición de funciones, cuando hablemos de ese par de cosas que a mí me gustan bastante. Ahí empieza a jugar con la calculadora. Así tengan que harto. Ya. La otra clase vamos a hacer lo siguiente. Mire. Traiga dudas. No tengo problema en resolverlas si es que están dentro, si es que quedamos dentro del tiempo. Y la otra clase vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar... Fíjense que lo que hicimos en esta clase en el fondo fue tomar una recta y rellenarla. Ahora tenemos la recta completa de reales. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la otra clase? Vamos a tener dos rectas de reales y vamos a construir el plano cartesiano. Revise bien raíces, Tati. La próxima clase, reales por 2 o R2, también conocido como plano cartesiano. Vamos a ver el tema de vectores y todas esas cosas que le gusta a los profes de física, para que estén felices los profes de física. Y a la gente que le gusta la física, y después vamos a orientarlo para llegar bien a complejos desde varios lados. Así que eso, chicos, nos vemos la otra semana. Un abrazo para todos. Que tengan buena semana. Logaritmo se viene. Hay una clase amada por si quiere echarle ojo a logaritmo. Hay una clase de logaritmos que me quedó bonita. Revisa función logarítmica. Está basada en un video de... Bueno, ahí dicen que... Un video de una tipa que hace cosas de matemáticas muy lindas. Así que revise. Debe estar dentro del canal de YouTube. Creo que es una de las clases que me dejó feliz del año pasado. La pregunta de desafío era esa, pues, chicos. Esta era la pregunta de desafío. Metacognition.
Un abrazo. Nos vemos la otra semana. Chao, chao. Que tengan buena semana.